El tema de hoy, gracias a Dios. Nuestro breve tema del día de hoy lleva como título Dios restaurador. Qué lindo es esto. Dios restaurador de los errores. Dios restaurador de los errores. Sí, cuando una persona busca al Señor y se arrepiente, el Señor puede corregir. Dios puede corregir los errores. Permítanme que les hable hoy de un hombre que se llamó Nehemías. Resulta que él vivió con su pueblo Israel momentos históricos tremendos, Nehemías, y hubo cosas que fueron necesarias ser corregidas. Pero hay un versículo especial de Nehemías, el capítulo 2 y el versículo 18, el cual quiero mirar rápidamente. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero me fascina esta primera parte del texto que dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Sí, Nehemías vivió un momento histórico. Providencialmente, como casi todos esos grandes personajes del Antiguo Testamento, llegaron a ocupar cargos públicos en imperios que eran impíos, contrarios a la bondad, a la misericordia y a la voluntad de Dios. Gobiernos que eran perversos y sucios y disolutos. Por ejemplo, Dios llevó providencialmente a José, ¿sí?, vendido por sus hermanos, para que llegara a ser el gobernador de todo Egipto. Providencialmente Dios puso a José allá. De igual manera, Nehemías llegó a ser ni más ni menos, ¿sabe qué? Era el copero del rey en la corte de Artajerjes. ¿Y sabe la función que ocupaba un copero? El copero quizá de todo el imperio era la persona de más confianza de un rey. Ocupaba una posición de confianza, pero además era consejero del rey. Hoy día los gobiernos, las repúblicas, las naciones normalmente nombran consejeros. Incluso a veces no hay solamente un consejero. Hay los consejeros para el conflicto, los consejeros económicos, diferentes tipos de consejeros. En Estados Unidos, por ejemplo, por años y años se llegó a considerar al doctor Billy Graham, el evangelista Billy Graham, como un consejero de los presidentes, y se le tenía en cuenta, muy en cuenta, su concepto, y también en la posesión de los presidentes. Se perdió la cuenta de cuántas veces Billy Graham estuvo con la Biblia en la mano el día que se tomaba el juramento a un presidente. Bueno, Nehemías, copero del rey, consejero del rey, irresponsable, no digo irresponsable, sino responsable de que el rey fuese envenenado. ¿Sabe usted que los coperos de los reyes en la antigüedad eran los conejillos de Indias? Por ejemplo, si alguien traía un obsequio o venía un alimento de la cocina o una bebida, el primero que tenía que probar lo que el rey iba a comer era el copero. Imagínese, conejillo de Indias. Si el vaso venía con cicuta o con cualquier otro veneno, el primero que moría y caía en la corte era el copero. Ay, 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 qué función, qué riesgo. Él tenía en peligro inminente continuo su vida. O sea que el copero probaba primero,
y el rey siempre estaba a la expectativa y miraba la pupila de los ojos de su copero. La primera reacción que hubiera en la cara del copero era una campanada de alerta. Warning. Era una alerta para el rey. Y sucedió muchas veces que los coperos, quienes probaban el alimento que el rey iba a ingerir, caían muertos allí en la presencia del rey. Bárbaro. Así que Nehemías, copero del rey, era un hombre que siempre tenía su vida en riesgo. Este libro, el de Nehemías y el de Esdras, se escribieron, o mejor, hablan de un periodo de más o menos 110 años. Sucede que el pueblo de Israel en sus diásporas, la palabra diáspora significa una dispersión, sufrieron mucho, esclavitud, hambre, les demolían sus casas, les robaban los rebaños, les destruían también los sitios emblemáticos importantes, como el templo, por ejemplo, y hubo una reconstrucción precisamente del templo bajo un hombre llamado Zorobabel, que fue inspirado por la predicación de varios profetas del Antiguo Testamento, Zacarías y por lo menos Ageo. La reconstrucción del templo había durado 21 años y 60 años más tarde, Esdras trajo un avivamiento poderoso y un mensaje para el culto en el templo. Y 13 años después de eso aparece aquí este hombre que se llama Nehemías. Nehemías, que vino a reedificar las murallas. Pero algo maravilloso de Nehemías es que no solamente hizo una labor de albañilería, de construcción de las murallas. Realmente, con las murallas que se estaban reconstruyendo, Dios utilizó al profeta Nehemías para reconstruir los muros que se habían caído del pueblo de Israel en cuanto a su vida moral. Porque el problema es que el pueblo de Israel se había también corrompido y se habían contaminado con los pueblos que los habían invadido y también con algunos pueblos vecinos. Es más, Israel había asumido algunas costumbres paganas y perversas. Hubo una corrupción a nivel económico. Hubo también una corrupción a nivel moral. Se contaminaron de inmoralidad, de concupiscencia moral, sexual. Ellos se contaminaron también con otros pueblos y hubo una gran promiscuidad. Así que juntamente con eso, Israel contaminado, normalmente puede suceder, mire, cuando hay pecados de contaminación sexual, también hay un dominio, entran unos demonios que ponen a la persona que ha sido un hijo de Dios en afinidad, no con Dios, sino en afinidad con el paganismo y las costumbres perversas de los pueblos. Así que mire, Israel se contaminó. ¿Y sabe lo que sucedió? Entonces ellos se volvieron politeístas, es decir, pasaron de adorar al verdadero Dios a adorar una cantidad de dioses paganos de aquel entonces, Baal y otros dioses paganos, con los cuales hacían sus fiestas perversas y malignas en nombre de esos dioses, ídolos también a los cuales adoró el pueblo de Israel. Cuando su corazón se contaminó, entonces su culto a Dios se contaminó también y dejó de ser culto a Dios y se convirtió en un culto politeísta, pagano, idólatra a dioses ajenos que no era el verdadero Dios. Así que Dios envió a estos hombres que he mencionado, entre ellos Esdras y este que encontramos aquí en la palabra de Dios, que se llama Nehemías. Nehemías entonces fue usado por Dios para que la gente se volviera al Señor, y en la medida que reconstruían los muros, también en los muros del corazón, los muros de donde estaban resguardados
donde se resguardaba la doctrina de Dios, la pureza de Dios, muros que habían caído. Recuerde que los muros eran los que protegían las ciudades. En Colombia tenemos nuestra ciudad emblemática que es conocida a nivel mundial, Cartagena de Indias, con sus muros. Dicen, por eso se llama la ciudad heroica, porque resistió muchos embates de los enemigos y se refugiaron detrás de las murallas para que el enemigo no los pudiera conquistar. Pues las murallas de la moral y del culto a Dios en la gente habían caído en la época de Nehemías, y entonces Dios corrigió las embarradas, los errores de ellos. Por eso dice en el Nehemías 2:18: les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey había dicho. Dios le dio a Nehemías y al pueblo de Israel la gracia y el permiso de Artajerjes para que ellos pudieran reconstruir las murallas. Ahora, vamos rápidamente a mirar flash algunas cositas que están en el capítulo 9 de Nehemías y que nos hablan de Dios, cómo Dios reconstruía errores de la gente. Pero esto tiene una secuencia, esto tiene un ciclo, esto tiene un proceso, esto tiene un trasfondo histórico de las cosas que sucedieron. Y lo podemos ver rápidamente. En el versículo 5 de Nehemías 9, ahí mismo, en el libro de Nehemías, capítulo 9 y el versículo 5, dice que los levitas, y hay varios nombres allí, hablaron, y dice lo siguiente en el versículo 5: levantaos. La primera cosa que Dios está diciendo es levantaos, levantaos. Pero vamos a ver en el versículo 9, deje ahí en remojo el levantaos. En el versículo 9 dice: y miraste la aflicción de nuestros padres. Este es el proceso. Dios les dice: levántense de su ruina. Luego en el versículo 9, Dios miró la aflicción que ellos habían sufrido, no porque Dios lo quería, pero era por su pecado. Entonces, primero Dios los levanta, luego dice que Él vio la aflicción de ellos. En el versículo 14 dice: y les ordenaste. Dios comienza a ordenar allí algunas cosas de ellos. En el versículo 16, la condición de la gente, la rebeldía, la soberbia, la altivez. En el versículo 16 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Tremendo, tremendo eso. Bueno, y vienen de ahí en adelante unas consecuencias que ellos tuvieron que pagar. En el 26 dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Y luego entonces en el 27 dice: los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Versículo 27, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de las manos de los enemigos. Bueno, hemos visto, mire, vea lo fácil y rápido que hemos visto en flash la secuencia de lo que sucedió al pueblo de Dios por haber desobedecido al Señor. Entonces, la primera cosa en el versículo 5 que vimos: levantaos, bendecid al Señor vuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Lo primero que Dios le dice a ese pueblo bajo Nehemías es: levantaos. Se habían contaminado, se habían prostituido, habían caído en fiestas paganas, corrupción, problemas sexuales de todo tipo, idolatría, y Dios les dice: levántense, ya es hora. Así que Nehemías no solamente vino a construir los muros físicos de la ciudad, pero estaba levantando, reconstruyendo los muros del pueblo que se había desviado de Dios.
Y ellos empezaron a oír la voz de Dios, y por eso el título de nuestro mensaje hoy: Dios restaura los errores que la gente ha cometido. Él restaura las embarradas. Otros dicen las metidas de pata. Dios es un Dios misericordioso. En algunas ocasiones, permítame decirle, el ser humano toma iniciativa de arrepentirse, pero en otras Dios permite cosas duras para que la gente reconozca en lo cual ha fallado. Por ejemplo, hay personas que, digamos, no han sido misericordiosas con otros económicamente. Algunos no han reconocido la bondad de Dios para apoyar económicamente la obra del Señor, y de pronto entra un cuello de botella terrible y uno comienza a gemir y a decir: Dios, ¿por qué me sucede esto? Dios, ¿por qué tengo esta recesión, esta estrechez? Y empieza la gente a gemir delante de Dios y a conseguir con dificultad hasta el platico de comida. Y entonces llega el punto en que una persona o una familia, cuando está recibiendo el platico de comida, le da tantas gracias a Dios que dice: Dios, gracias que aunque sea este bocadito tengo. Y la gente aprende a darle gracias a Dios hasta para lo más pequeño y lo más mínimo. A veces Dios tiene que llevar a esos puntos. Jamás olvido el caso de este hombre famoso, Richard Wurmbrand, en Rumania, cuando dice que entró la persecución y torturaban a los cristianos. A él mismo lo llevaron a la tortura. Lo paraban frente a unas láminas resplandecientes con unos reflectores intensos y no lo dejaban dormir, y cuando él se iba a dormir, entonces le daban golpes o lo azotaban y lo hacían caer. Metieron clavos en las uñas de las manos y de los pies. O sea, fueron torturas terribles. Desollaron a otros, le quitaron la piel de la planta del pie y los hicieron andar encima de brasas o de piedras. Y él dice que cuando estuvo en la celda, tirado como un perro, a veces agonizando, le metían por debajo de la reja de la celda un plato que a veces lo tiraban con fuerza, o en ocasiones el plato mismo que llevaba la comida se la tiraban en el piso y sacaban el plato para que él comiera del piso, que había a veces una comida casi inmunda. Y estando arrodillado ahí en el suelo, gimió muchas veces y dice que aprendió lo que jamás había hecho en su vida: darle gracias a Dios por la posilga o la lavaza, la comida casi podrida que le echaban ahí, y recogía con las uñas y con sus dedos, con sus manos. Y dice Richard Wurmbrand: aprendí a decirle: Dios, gracias. Nunca te di gracias por los cubiertos, por la cucharita que yo tenía en mi casa para llevar el alimento en mi boca. Señor, aunque hoy no tengo cuchara para recoger esta comida inmunda del piso, Dios, gracias. Te doy gracias en el pasado por la cuchara que yo tenía. Tremendo. Cuando él salió libre de la prisión, sus hijas, que había dejado pequeñitas de menos de 5 y 8 años, ya eran mujeres de 18 y 22. Y cuando fueron a recibirlo, él no las conocía, él no sabía quién eran ellas. Habían pasado tantos años. Pero mire lo que dice la Biblia: levantaos y bendecid al Señor vuestro Dios. Nehemías 9:5. Levantaos y bendecid al Señor. Mire, Dios permitió a Israel que tuvieran aflicción por haberse vuelto malvados y politeístas. Y entonces en esa condición aprendieron a darle gracias a Dios por el puñadito de comida. Y entonces hay unas alabanzas ahí entre el versículo 5 y 8. Ojalá usted las lea, es como un salmo. Dice: hallaste fiel su corazón, dice el versículo 8, delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, eteo, amorreo, en fin. Entonces, lo primero que Dios hace es sacudir, crear conciencia, hacernos ver como en un espejo dónde le hemos fallado. Segundo, versículo 9, la misericordia de Dios. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Qué tremendo esto. Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Un comentarista decía que normalmente Dios hace
que nosotros nos volvamos agradecidos cuando vemos también la misericordia de Dios. Y eso le pasó a Nehemías, le pasó a Richard Bumbran, pero dice, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Hiciste señales y maravillas. Estoy leyendo Nehemías 9:10, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra. Versículo 11 dice, dividiste el mar delante de ellos y pasaron por en medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste a las profundidades como una piedra en profundas aguas. Todo lo que Dios hizo. ¡Qué bárbaro! También la Biblia nos dice, y podemos pasar más adelantico al versículo 14, les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y de ahí para abajo no solamente el día de reposo, pero también se desglosan otras cosas. En el 15 les dice, les diste pan del cielo en su hambre. O sea, el Señor tuvo misericordia porque la crisis espiritual los llevó a una crisis económica. No tenían ni qué comer, no tenían la cucharita ni tenían lo otro. Tremendo. Y le comentaba a Elenita, sin mencionar la persona, ni el lugar, ni el país, de un muchacho que hablando hace unos años, estábamos en un almuerzo y decía, yo por un plato de comida me vendo, dijo así. Y estaba hablando pues de vender sus principios y de lo que fuera, por un plato de comida en determinada situación. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, pero después te quedas sin el plato y sin la comida. O te dejan sin el plato y sin la comida. Y Dios tenga misericordia de nosotros también. Que Colombia no llegue a quedar ni sin la comida y sin el plato. Porque ¿de qué sirve tener el plato si no hay nada que comer? Entonces, eso sucede. Dice, versículo 15, les diste a comer pan del cielo en su hambre. Claro, Dios envió maná. Y el maná, dice la Biblia, eran unas tortas dulces, deliciosas, hojaldradas, con miel. No, ya me dio, mejor dicho, soy provocado de la comida. ¿Cómo sería la comida del cielo? ¡Qué privilegio! Nosotros no hemos podido comer nunca un platico que caiga directamente del cielo. Imagino que fue lo más delicioso y lo más confortable. Eso era un plato vitamínico, tenía todos los minerales. Porque Dios es el Dios que alimenta, el Dios médico, el Dios fuerte. Bueno, pero la Biblia nos dice, pasamos al versículo 16, nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz. Eran perversos. Pero mire que a pesar de las embarradas, de los errores, de las metidas de pata del ser humano, Dios es un Dios y esto es lo que más nos conmueve. Porque pasamos al versículo 17 y comenzando el texto dice, no quisieron oír. Nehemías 9:17 dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas. Sin embargo, y ahí enseguida habla de rebelión y que pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. O sea, estando en el desierto, huyendo de los egipcios, dijeron, no, aquí ese Dios no nos sirve a nosotros, a nosotros no nos va a comprar con un platico de codornices, ni maná que Él llama del cielo. No, mire, a ver, venga, hacemos una votación. Y querían hacer un plebiscito para ver quién era el caudillo que iba a tomar el control del mando para volverse a Egipto. Un plebiscito para volver a la esclavitud. Creían que era mejor la esclavitud con los egipcios que el maná del cielo y la guianza de la mano de Dios. Entonces dice que ellos tremendo, se rebelaron. En su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Aquí viene la parte importante de Dios. Dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Dios corrige los errores
de la gente. Y luego vienen otras cositas importantes. Hoy puse 2 de estos versículos en nuestro devocional esta mañana en el Facebook. El versículo 20. Y entonces escribí yo allí que hay 2 cosas fundamentales cuando hay una decisión trascendental para tomar. Cuando hay una decisión trascendental, hay 2 cosas importantes que tenemos que ver en cuenta. Sobre todo una decisión que tiene que ver con una nación. Y aquí está la primera de ellas. Versículo 20 de Nehemías 9. Y enviaste tu buen espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo, para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Ahí están las 2 cosas en ese versículo. Una, necesitamos la soberana guianza del poder del Espíritu Santo para tomar cualquier decisión en nuestra vida. La soberana guianza, y hay que pedirla. Señor, necesito la soberanía de tu Espíritu Santo en decisiones, repito, en decisiones trascendentales. Hay que pedir a Dios la soberana guianza del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere que sepamos eso. Y la segunda cosa es que Dios no quiere, y vea que Él sí se interesa, no solamente en el futuro trascendental, en el destino de una nación. Dios no solamente se interesa en lo espiritual, pero Dios es un Dios, ya lo vimos de aquí para atrás, que es bueno, es comprensivo, es perdonador, corrige los errores del ser humano, los llama al arrepentimiento. Él mira la aflicción de la gente, pero Él quiere que la gente sepa discernir y ponerse bajo la unción del Espíritu Santo. Versículo 20, y enviaste tu buen Espíritu. ¿Para qué? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Mire, Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento, Él os enseñará. Entonces, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Es el mover del Espíritu Santo, la soberanía. Cuando reconocemos la soberanía del Espíritu Santo, y esa parte le corresponde, más que a los impíos, le corresponde a los hijos de Dios. Nos corresponde a nosotros discernir la soberanía del Espíritu Santo de Dios para tomar decisiones. Dice, tu espíritu, tu buen espíritu, para enseñarle. Me fascina la palabra buen espíritu, que en el original aquí también significa bondadoso, igual que Dios, porque Él es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y Él es bondadoso. Cuando dice que es bondadoso, buen espíritu, ¿qué significa? ¿Que Dios nos quiere destruir? No. ¿Que Dios nos quiere hacer daño? No. Significa que Dios quiere lo mejor para nosotros. Él es bondadoso, dice, misericordioso, bueno, Dios que perdona, dice el versículo 17 que ya leímos, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Él nos manda el bondadoso Espíritu Santo para enseñarnos. Y esa parte le corresponde es al pueblo de Dios, es la bondad, la bondad de Dios. Es reconocer y discernir al Espíritu Santo. Y la segunda parte dice, y no retiraste tu maná de su boca y les diste agua, oiga, les diste agua para su sed. O sea que la voluntad de Dios no solamente espiritual, pero es económica también. Es de estar nosotros confortables, de que no haya ruina en una nación de hambre, que no haya ruina de sed. Las malas decisiones pueden llegar a producir hambre en un país, escasez en un país, ruina y miseria en una nación. Así que, mis amados, Dios lo que quiere para nosotros es la bondad de estar confortables espiritualmente y económicamente también. Dios no quiere la ruina de una nación. Dios quiere salvarnos de que haya hambre. No es la voluntad de Dios que haya hambre. Alguien podría pensar, solo Dios se preocupa de lo espiritual. No, aquí vemos que también de lo
material. La Biblia nos dice, ahí está bien explícito en estos versículos. En el versículo 19 dice: con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Y les dio una guía. En el día había una columna, como una nube que los guiaba. Y en la noche la columna se convertía en una columna de fuego para alumbrar el camino. Hoy, mis amados, digámosle al Señor, cualesquiera que sean las decisiones. Si es la decisión en la perfecta voluntad de Dios, conforme a la soberanía, aquí dice, del Espíritu Santo, tu buen espíritu para enseñarles. Si se hizo la correcta decisión, conforme a la soberanía del Espíritu Santo, digámosle, gracias Señor, porque esa fue tu soberanía. Pero si es al contrario, entonces podemos decirle, Dios, así como tú corregiste los errores que cometió Israel, tu pueblo, en el Antiguo Testamento, Señor, por favor, corrige. No permita, Señor, que gente impía haga gemir a una nación por hambre, por sed, por miseria, pero que sea la perfecta voluntad de Dios. Les enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Así que en el día de hoy, mis amados, la Biblia nos dice cuál es la voluntad de Dios. Concluyo, por ejemplo, con pildoritas texto en el versículo 23 dice: multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Que tengas una buena familia, que el pueblo esté en bendición, como habías dicho a sus padres. Y también la Biblia nos dice el versículo 21, lo sustentaste 40 años. Señor, danos el sustento, 40, 80, los años que sean. La voluntad de Dios no es que vivamos en miseria económica tampoco, ni en escasez, ni que haya ruina. Ah, sí. Y dice que también Dios entregó a los moradores de los pueblos impíos. En el versículo 21 al final dice: y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país. Y menciona allí algunas de esos pueblos. Pero al final de todo esto, lo que termina es una exaltación y adoración a Dios. Hoy, mis amados, digámosle, Señor, gracias. Agarrémonos de las promesas de Dios y digamos: Señor, que la gente que ha pecado contra ti, comenzando por nosotros y los pueblos impíos, la gente que no te conoce, Señor, ten misericordia y no permitas que suceda que haya planes o tramas siniestras para apoderarse de una nación simplemente por tener el poder, mas no por bendecir, sino por robar y esquilmar. Digámosle: Señor, por misericordia de tu pueblo, ten misericordia de nuestra nación. Ten misericordia de Colombia. Si alguien nos está viendo en México, dígale: Señor, ten misericordia de México, de Puerto Rico, de la nación que sea, de Ecuador, de cualquier país, de Argentina, y diga: Señor, ten misericordia por tu pueblo, ten misericordia de esta nación. Y no permitas que planes macabros, siniestros, trazados con un cálculo maligno y perverso se puedan dar en nuestra nación, porque tú eres un Dios misericordioso y la voluntad de Dios es que haya bendición económica y haya pan en abundancia y no ruina y escasez. Pidámosle al Señor eso, que si hay planes siniestros, malignos, haya una garra o garras para apoderarse y destruir y dañar y eso, que Dios no lo permita. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial ahora mismo y vamos a orar por nuestra Colombia y vamos a orar también por las personas que están en problema de salud. Oremos por André Felipe, que ya lo hemos mencionado, que le van a hacer pronto su cirugía y por eso lo están preparando, y Pilar no está con nosotros hoy. Y oremos por todos nuestros televidentes. Estuvimos mencionando al comienzo una de ellas, Daisy Catalina, que nos escribió en estos días anteriores.
nos sintoniza desde Buenos Aires. Dios bendiga a cada persona en cada lugar del mundo donde estamos recibiendo estas comunicaciones que nos dicen que nos están sintonizando. Le invito para que ahí sentadito usted oremos juntos a Dios. Concluyamos pidiendo a Dios por esta nación. Hagamos un clamor a Dios, que el Señor intervenga, que Él ponga su mano, que ninguna garra maligna, satánica o perversa, contaminada de seres humanos se apodere de nuestra nación, para hacernos después gemir y pasar, como estamos viendo en muchos países, miseria y hambre. Pidámosle al Señor que Dios obre, porque la voluntad de Dios es esa, en el nombre de Jesús. Amén. Oremos juntos en el nombre del Señor. Padre Celestial, en este día, Señor, clamamos a ti como nuestro Dios. Espíritu Santo de Dios soberano, que así como tú interviniste, Señor, en el pueblo de Israel, en los tiempos de Nehemías y de Esdras, en el tiempo del rey Artajerjes, y que tú pusiste, Señor, en el corazón de este rey permitir la restauración del pueblo de Israel y Jerusalén, y así como lo hizo también, Señor, este hombre a quien tú usaste para fundar la nación de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, a Shimon Peres, que tú llevaste, Señor, en estos días a tu reino. También te suplicamos, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levanta los Nehemías, levanta, Señor, los restauradores como Esdras, en el nombre de Jesús, Señor. Levanta, Señor, los profetas tuyos en esta nación de Colombia. Levanta, Señor, este ministerio que está haciendo tanta falta, Señor, el ministerio de los profetas. Levántalo, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Rogamos ahora mismo en el nombre de Jesús que tú, Señor, no permitas que ninguna garra maligna, satánica o humana, contaminada de perversidad, de politeísmo, de corrupción moral, de idolatría, en el nombre de Jesús, que ninguna, Señor, garra humana, como lo hemos pedido, maligna, pueda apoderarse de Colombia y pueda fomentar la maldad. Y, Señor, te pedimos que tú guardes a Colombia, Padre Celestial, de toda ruina, de toda miseria, también de hambre, de toda miseria y de toda decisión que no es conforme a tu perfecta voluntad. Señor, no confiamos en el hombre, cualesquiera que sea, porque tú dices: maldito el hombre que confía en el hombre. Dios, hoy declaramos que confiamos en ti y solo en ti, y te pedimos, Señor, que de manera soberana sobre esta nación tú intervengas para no permitir lo que no debe suceder, y que tú intervengas, Dios, para permitir lo que es conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos toda perversidad, toda iniquidad moral, toda iniquidad económica, toda decisión y todo plan siniestro, humano y carnal, que no está conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, una vez más, danos a beber del agua de la vida eterna. Gracias, Dios, por escucharnos. Te pedimos, Señor, por las personas enfermas. Andrés Felipe, Señor, el bebé que va a ser operado. Te rogamos que tú guíes la mano de los cirujanos. Te rogamos que pongas tu manita divina sobre su cuerpo y lo protejas y lo unjas, Dios, con el ungüento de la sanidad, el ungüento de la sanidad, el ungüento de la sanidad. Bendícelo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Mis amados, ahora al concluir, antes de ir a casa, vamos a hacer